Yo empecé leyendo a los poetas españoles del 98, como Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, y luego me cautivaron mucho los de la generación del 27. De esa generación leí sobre todo a Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pedro Salinas, que siempre me ha interesado mucho, tanto su poesía como su prosa. La prosa es tan importante como la poesía, realmente. Y nada fácil. Salinas ha sido uno de mis maestros, tanto en la poesía como en la prosa. En ese periodo nos reuníamos, Salvador y yo, con Helio Mujica y Alberto Anzola. Mi abuelo, a pesar de estar metido en esas guerras, leía y solía contarme los argumentos de las novelas que él leía, y yo inmediatamente salía a comprar libros. Yo iba con mucha frecuencia a la biblioteca de la ciudad. Ahí sucedió algo importante para mí. Un día tomé el libro de Walt Whitman y me encantó. ¿Qué edad tenía yo? 13 o 14 años. Y desde entonces, Whitman, así como otros autores, me han acompañado, ¿no? Entre ellos Rilke, Lawrence, Goethe. Un día cayó en mis manos una antología de poesía venezolana y a mí me fascinó. Entonces seguí leyendo poesía y junto con estos amigos que he mencionado, pues publicamos nuestras primeras creaciones, que no eran propiamente libros, eran más bien como plaquettes, ¿no? Y antes de publicar esos libros en Barquisimeto, yo entré en contacto con Carlos Augusto León
quien está muy olvidado, por cierto. Él dirigía la página literaria del Nacional y entonces publicó los primeros poemas que yo escribí. En el Liceo Lisandro Alvarado yo tenía actividad política y debido a eso la dictadura militar me expulsó del Estado Lara. Y estando ya en Caracas, en la Universidad Central, hubo una huelga universitaria, yo creo que la primera. Entonces a mí, junto con 12 estudiantes más, nos asignaron la tarea que sabíamos que era riesgosa de tomar el edificio donde funcionaba la universidad. La policía derribó la puerta con un hacha, nos detuvo a todos, éramos 13 estudiantes, entre ellos estaba Manuel Caballero, que era como un hermano, estaba Guillermo Sucre, creo que estaba Eleazar Díaz Rangel. No voy a mencionarlos a todos. Pasamos 5 meses en la cárcel modelo, pero esa cárcel modelo era bastante liberal y un día me llevaron al aeropuerto y me exilaron a Trinidad. Siempre se habla del destierro como algo muy negativo, ¿no? Pero en mi caso no fue así. Yo disfruté de la tranquilidad que había en la isla. En los primeros libros que publiqué ya estando en Venezuela, los cuadernos del destierro y una isla tienen que ver con ese periodo, ¿no? Algunos de los poemas sí son escritos en Trinidad. Casi todos tenían carácter político, ¿no? Pero ambos libros fueron escritos en Caracas, cuando yo estudiaba en la Escuela de Letras. Yo creo que es el único libro que he escrito, digamos, febrilmente, porque lo escribía en el autobús, en la escuela, en cualquier lugar. Quedó mucho material fuera. Es difícil integrar eso que ha quedado fuera. Y la idea que tengo es añadirlo a una isla y ponerle otro nombre, digamos, ¿no? Pero ambos formarían parte
de una isla. Quizás lo llamen Apuntes de Trinidad o algo parecido a eso, ¿no? Sí, es raro, pero fue así. Yo escribí primero Los Cuadernos del Destierro. El nombre se lo puso Manuel Caballero, por cierto. En Los Cuadernos del Destierro hay mucha exuberancia verbal, ¿no? En cambio, los de una isla son como un poco más pensados, ¿no? Luego, a partir de una crisis, ocurrió otro cambio de estilo. Por ejemplo, el libro que se titula Intemperie tiene que ver con un estado sumamente depresivo en que yo me encontraba. Y también Memorial. Ambos están muy cerca del poema en prosa. Aquí ha ocurrido, no solo aquí, creo que en el mundo, lo que se podría llamar una prosificación del poema. El poema se ha acercado cada vez más a la prosa. El movimiento poético actual en Venezuela se puede considerar como un fenómeno. Se debe a varios factores. En primer lugar, a los talleres. Luego, a la formación de grupos literarios como Tráfico, Guaire, Calicanto. Ha sido una influencia muy importante la de los festivales de poesía en Caracas, en Valencia, en Cumaná, en Margarita, en Mérida. También las semanas de la poesía. El hecho de que la poesía, merced a las comunicaciones, se ha vuelto internacional, ¿no? Todo eso es lo que ha influido. También, por supuesto, una institución como esta, la Poeteca. No estoy leyendo poesía, estoy interesado en otras lecturas. Me siento un poco culpable, pero yo sé que leeré poesía porque es una deuda que tengo. He leído más a pensadores, no los quiero llamar filósofos porque no son, más bien son pensadores
que que parecen terapeutas, ¿no? Más bien. Algo que el mundo necesita mucho. Me gustaría seguir en la línea de los poemas de una isla, aunque los poemas míos que se han publicado más, que se han traducido a varias lenguas, son derrota y fracaso. Ambos títulos negativos, ¿no? Y no sé por qué les interesa tanto. Yo no estoy de acuerdo ahora con lo que digo en derrota. Me parece que las guerrillas, por ejemplo, son una locura. Una locura. Los poemas que he escrito últimamente tienen mucho que ver con esas lecturas que mencioné. Yo tengo, por ejemplo, una serie de poemas sobre Rilke, que es un poeta a quien he sido fiel siempre, ¿no? Y lo que noto en la serie de poemas es que hay mucho pensamiento. ¿Cómo te diría? En la poesía no debe haber pensamiento, a menos que esté presente de manera indirecta, ¿no? Cuando yo estaba muy activo en política, no me interesaba ese tipo de poesía. Yo no me hacía preguntas de carácter existencial. Por eso en alguna de las poesías de una isla, yo digo algo así como camino sin pensar, ¿no? Es decir, el interés por ese pensamiento que yo llamo terapéutico surgió mucho después. Tuvo que ver con una crisis, porque en esos años no puedo decir que fui feliz, pero hubo una aproximación a eso, ¿no? Yo fui muy inconsciente, no solo en el sentido político, sino también en lo personal, ¿no? Yo creo que fue después de los 40 años cuando comencé a tener conciencia. Todavía no estoy muy seguro. Este es muy significativo porque es como una despedida a la política, ¿no? Años de enterrar cartillas, himnos, celdas, anulando
el militante extravío en un abandono del que trata de emerger un hombre sin cargas, a prueba de espejismo. Las cargas siguen, pero los espejismos han cesado. Porque todo eso que viví fue un engaño. Y lo más sorprendente o lo más triste es que el engaño continúa. El exiliado deplora las patrias, rehuye escisiones, se encamina hacia el instante, comienza a ver. Cuanto lo rodea, recobra su fuerza. Las cosas se avivan de día en día. Se adhiere a su cuerpo, buscando el molde antiguo. Se reconoce enigma, despide la irrealidad, ve su cara en el estanque y la olvida. Claro, los poemas no son explicativos. El lector tiene que buscar el sentido del poema, ¿no? Los machos criollos, que los hay en todas partes, en Hispanoamérica, ignoran que todo ser vivo tiene un lado masculino y otro femenino. Uno se cansa de buscar el alma y no la encuentra. Tampoco el yo. Hay un dicho que no sé si publiqué, que resume lo que yo pienso sobre eso, ¿no? Este mundo no da vueltas alrededor del sol, sino del ego. Una persona que creo que ha escrito más sobre poetas venezolanos es Alfredo Chacón. Me dice que en general el nivel de los participantes en el concurso de la Poeteca es, ¿cómo te diría? De buen nivel, digamos, ¿no? De buen nivel. Y de los premiados, el nivel es excelente. Yo les diría a ellos que lean antologías, que lean sobre todo al poeta con el que tengan mayor afinidad. Eugenio Montejo incluso hablaba de afinidad sanguínea. Es fundamental que estudien el idioma, que consulten el diccionario. Hay dos personas que no consultaban el diccionario, sino que lo leían como si fuera una novela. Una de esas personas fue Teresa de la Parra. Por eso su lenguaje es exquisito. Y
y la otra persona que hacía lo mismo fue Rilke. El intelectual no debe militar en un partido porque pierde su capacidad crítica, pierde su libertad. A mí me preocupa la situación en este momento en que las universidades están en un periodo que si uno usa la palabra crítico sería un eufemismo. La cuestión es mucho más grave. Un país sin universidades no es país. Tenemos poca atención. Nosotros, por ejemplo, pasamos por un jardín y damos por sentado que ahí hay árboles, hierbas, flores, pero realmente las vemos, todas esas cosas. La atención sería eso. Y yo creo que todos somos desatentos. Incluso con lo que hay en la casa. Es, por ejemplo, ver, tocar esta mesa. Esto tan impresionante, ¿no? Tocar, ver, oler, oír. Yo nunca he buscado fama. Eso no me interesa a mí. Todo se ha ido dando sin que yo buscara nada